Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar cómo lucen en la vida real los personajes de la tercera temporada de la serie de Netflix Narcos México. Y al final del video te diré si realmente existieron los hermanos Odoyan y la novia de Amado Carrillo, y te contaré quiénes son en la vida real los personajes de Andrea Núñez y Víctor Tapia. Comenzamos. Los hermanos Alex y Alfredo Odoyan están basados en personajes de la vida real. Alex amaba los deportes y le encantaba el baloncesto y el fútbol americano. En el caso de Alfredo, le gustaba el fútbol americano y la natación, llegando incluso a participar en 2 nacionales. Los hermanos crecieron en una familia no millonaria, pero sí con una buena posición económica, y fueron criados de forma normal. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de obtener buenas calificaciones, eran premiados, y en el caso de portarse mal o obtener malas calificaciones, eran castigados. Además de esto, su círculo de amistades fue siempre el mismo, personas que conocían desde que estaban muy pequeños. Por eso sus padres nunca sospecharon que Alex y Alfredo podían estar relacionados con semejantes bandidos. Desde que estaban pequeños, Alex, Alfredo y toda la chamacada de las colonias Chapultepec y Hipódromo se juntaban en un arbolito que había frente a una casa, y desde ahí decidían lo que iban a hacer por el resto del día. A medida que iban creciendo, el arbolito seguía siendo el punto de reunión, y fue allí donde Alex, Alfredo y el resto de los juniors conocieron a Ramón. En el caso de Alex, aunque sí los conocía a todos ellos, nunca estuvo directamente involucrado en todo lo que hacían ni en sus negocios turbios. Ellos acudían a su apartamento para tomar cerveza y charlar, y así fue como se enteró de muchas de las formas sobre cómo hacían negocios. Dijo que los aretes se comportan muy distinto con su propia gente. Si alguno de los suyos lo metían en la cárcel y no tenía dinero, ellos le pagaban el abogado. Si tenían algún familiar en el hospital, ellos pagaban los gastos. Si tenían una deuda y estaban a punto de perder su casa, ellos le daban el dinero. Eventualmente, en septiembre de 1996, Alex fue levantado por miembros del ejército mexicano y mantenido durante meses hasta que finalmente lo entregaron a agentes de las 3 letras. Ellos lo mantuvieron a salvo en un hotel en San Diego y lo trataron de convencer de entrar al programa de protección a testigos, pero lo rechazó. Alex regresó a Tijuana y luego de una reunión familiar, decidió aceptar la oferta de los agentes de las 3 letras. Sin embargo, en el momento en que su madre lo llevaba hacia San Diego, un grupo de hombres interceptó el automóvil, bajaron a Alex y esa fue la última vez que su madre lo vio.
En el caso de Alfredo, a quien apodaban el Lobo, sí formó parte de los Juniors y fue acusado de mandar a mejor vida a Ernesto Ibarra, quien era un comandante de la PGR. Alfredo fue sentenciado a 50 años, de los cuales solo cumplió 14, ya que en el año 2016 recuperó su libertad y se cree que hoy en día vive en San Diego. Marta Venus Cáceres está basada en un personaje real que, al igual que en la serie, vivía en Cuba. En los años 90, Amado Carrillo tuvo una relación amorosa con esta mujer y viajaba frecuentemente a la isla para verla. Cabe destacar que Marta no conocía la verdadera identidad de Carrillo, quien se hacía llamar Juan Antonio Arriaga y que para los ojos de la gente era un simple turista mexicano con mucho dinero y que recibía el apodo de El Patroncito. Como ya lo expliqué en la temporada pasada, el personaje de Walt Breslin es un personaje ficticio, el cual representó a todos aquellos agentes de las 3 letras que en algún momento estuvieron a cargo de la Operación Leyenda, la cual tenía como fin dar con el paradero de todos los responsables de lo que le había pasado a Kiki Camarena. Y en el caso de esta temporada, simplemente representa a un agente de las 3 letras que está a cargo de perseguir a los malos. El personaje de Andrea Núñez también es un personaje ficticio que representa a todos aquellos periodistas dispuestos a exponer su propia vida por dar a conocer la verdad. El jefe de Andrea, Ramón Salgado, está inspirado en Jesús Blancornelas, quien fue el fundador del semanario Z, y al igual que en la serie, fue víctima de un atentado por parte de los Aretes. Así que, parte del personaje de Andrea puede estar inspirado en Adela Navarro Bello, quien actualmente es la directora general del semanario Z y que conoció a Blancornelas en 1990, y a partir de ese momento, este se convirtió en su mentor. En la serie podemos ver que Andrea, con tal de averiguar la relación que existe entre la clase política y los narcos, está dispuesta a infiltrarse donde sea y hasta encarar al más importante de los personajes sin importarle los riesgos que esto conlleva. Periodistas de esta talla los podemos ver claramente hoy en día en la figura, por ejemplo, de Anabel Hernández, quien ha escrito joyas periodísticas como Los Señores del Narco, La Verdadera Noche de Igualá y El Traidor, y cuya publicación la llevó a ser víctima de distintas amenazas de muerte. El último personaje del que vamos a hablar es de Víctor Tapia, quien representa en la serie a un policía de Juárez y quien, a pesar de llevar una vida feliz junto a su esposa, sufre de problemas económicos, lo que lo obliga a recurrir a formas alternativas para generar ingresos. Al comienzo de la serie, vemos que a Tapia lo que menos le importa es impartir justicia, como cuando una mujer le pide ayuda para encontrar a su sobrina quien está desaparecida. Pero a medida que va transcurriendo la serie, comienza a investigar sobre las desapariciones y esto lo hace reflexionar sobre el camino que debe tomar, hasta el punto de convertirse en un informante para James Kuykendall, quien es un agente de las 3 letras. Al igual que los dos anteriores, Víctor Tapia es un personaje ficticio. Sin embargo, él representa a todos aquellos policías de México que por algún motivo, ya sea económico, de poder o simplemente porque no les queda ninguna otra alternativa, deciden darle la espalda a las instituciones y comenzar a trabajar con los malos. Un ejemplo de esto son Jorge Godoy, René López y Ramón Lira, quienes pertenecieron a la policía de Jalisco en los años 80 y que formaron parte de las filas de Don Neto. Ellos formaron parte de toda la historia que involucra el caso Camarena y años después, buscando resarcir el daño que pudieron haber cometido, se convirtieron en testigos protegidos y contaron todo lo que sabían sobre la muerte de Camarena. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y no olvides compartirlo en las redes sociales, ya que me estarías ayudando muchísimo. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, adiós.